Saludos, saludos. Qué bueno reencontrarnos de nuevo aquí en Metrópolis. Gracias, como decimos cada vez, cada semana, al grupo de comunicaciones López Olivier por permitirnos estar aquí desde 1998. Gracias al creador, gestor de este Metrópolis, don Pedro Ramón López Olivier, que tuvo esta idea y hasta ahora pervive con modificaciones en tiempos digitales, en tiempos de comunicación alternativa, pero aquí estamos y contamos con un público que apreciamos, que nos aprecia y que vamos a continuar ofreciéndole información, retos, desafíos y contemporaneidad, como hace siempre Tayana Mora Ramis en su Ready para Exportar. Quien haya querido mantener esta semana y al comienzo de esta, al margen, quien haya querido mantenerse al margen de los acontecimientos, tuvo que hacer esfuerzos sobrehumanos, porque teníamos muchos pendientes. Desde el cambio de mando en las alcaldías, la posibilidad de los debates que realmente ocurrieron y provocaron el comentario obligado hasta hoy, y naturalmente todo lo que tiene que ver con el día a día electoral que se acerca ya el 19 de mayo a pasos agigantados. Lo del tránsito se ha postergado, tenemos informaciones que dicen que no solo la solución a los problemas del tránsito, sino aquello que quienes controlan la información en los medios han querido postergar, aquello de Transcor y el caso de los semáforos inteligentes. Parece que la independencia actuará después del cambio de mando. No sabemos si es verdad, pero siento que los posibles responsables o involucrados o imputados están muy tranquilos, confiados en el favor del presidente de la República, pero siempre digo, pero ¿cómo en el favor del presidente de la República si se trata de algo independiente? Pero vienen asuntos por ahí. El cambio de mando en los ayuntamientos, ese es el tema de inicio, sin olvidarnos de todo este equipo de Metrópolis extraordinario que hace posible que esto religiosamente esté con ustedes semana tras semana, y a todos estos compañeros de programas que también han estado aquí igual que nosotros durante tanto tiempo, aunque nosotros le llevamos la ventaja por años. El 24 de abril, fecha que coincide con el inicio de la guerra de 1965, es el Día de los Ayuntamientos y es por eso que se hace el cambio de mando conforme al resultado de las elecciones celebradas el tercer domingo de febrero. Eso tiene y debe ser algo rutinario, algo institucionalizado. Yo entrego y usted recibe. Usted ganó y yo me voy. Pero la cultura política dominicana no permite eso. Por eso me extraña el fervor, el entusiasmo con el resultado de los debates, sobre todo el resultado y los comentarios después del intercambio con los candidatos a la presidencia que dijeron, eso indica que nosotros tenemos una vida política armónica, civilizada, que aquí no hay problema, mira cómo se abrazan, mira cómo hacen bromas y mira hasta cómo el presidente invitó a cenar a los otros dos. Pues no, realmente, tanto en política como en deportes, hay que aprender y saber perder y del mismo modo saber ganar. Nosotros desde hace 4 años hemos comentado el caso de Manuel Jiménez. Lo hemos hecho con cariño, con respeto, pero también con una gran preocupación que para algunos se convirtió en decepción. La historia de Manuel Jiménez, que podría repetirse con un aspirante fervoroso y codicioso a la senaduría del distrito, que no va a él sino el presidente y después se la va a dar a él, que es el señor Moreno García. Manuel, uno de nuestros mejores compositores, el hombre de derroche, sí,
Ese amigo ha tenido un origen peledeísta, un origen primero revolucionario, luego peledeísta, bochista. Hizo su carrera política gracias al amparo de la estrella amarilla del Partido de la Liberación Dominicana. Fue diputado en varias ocasiones. Hizo un excelente papel en la Cámara de Diputados. Hizo propuestas realmente interesantes, positivas, necesarias, como la ley de mecenazgo, que es de su autoría. Pero resulta que Manuel tuvo una obsesión. Un hombre de las cualidades de Manuel, no solo como buen artista, sino un hombre trabajador, honesto, firme, pero él tenía una obsesión: la alcaldía de Santo Domingo Este. En su partido no se la habían concedido, o las veces que él quería esa nominación, no la lograba en su partido. Había 2 administraciones ya a cargo de Juancito Spor. ¿Qué ocurre? Cuando él quiso por tercera vez optar, tampoco se la concedieron. Pero ocurrió algo de esos acontecimientos que el destino prepara, y si tú no lo aprovechas, te fastidiaste. Muere de manera trágica Juancito Expor, el alcalde de Santo Domingo Este, PLDista. Lo que iba a ocurrir es que esa candidatura, producto del desafortunado final del alcalde, se le iba a conceder para que la peleara, es decir, para que se expusiera los votos, a Manuel Jiménez. Pero mientras eso pasaba, ya Manuel Jiménez había coqueteado y lo habían seducido desde el abinaderismo. Y ahí, bueno, vino la historia. Logró el respaldo absoluto del presidente de la República, que es el absoluto respaldo y el respaldo absoluto que necesita para ganar, y gana con muchísimos votos. Desde el principio hubo problemas, porque como él no era del partido, atención al ex fiscal del distrito de Leonel Fernández, como él no era del partido, dentro del mismo partido resentían que le hubieran dado respaldo a este advenedizo, y sus gestiones, sus diligencias en el ayuntamiento comenzaron a tener serios inconvenientes. La basura iba llenando el municipio, las protestas por las rides y el apego a la ética, eso hay que decirlo, de Manuel. Y se confundió Manuel con el asunto de la basura, comenzó a hacer una serie de denuncias en torno a las empresas que recogían la basura. Recuerden que aquí todavía la bandera de la corrupción se esgrime, ya el pasado será el abinaderismo, así que hay que tener cuidado con el asunto de la corrupción, porque ya no se le va a atribuir a los PLDistas, sino a ustedes, ¿no? Entonces, la comunidad, el municipio, no quería a Manuel, pero el partido tampoco. Y vinieron las primarias. Y Manuel obtuvo un cuarto y triste lugar y ganó de guastazo. ¿Qué pasa si tú eres militante de un partido? ¿Qué pasa si tú tienes la madurez suficiente para enfrentar eso? Bueno, ¿verdad? Eso, aunque uno tenga que tragar. Bueno, Manuel no se repuso de esa derrota, no se repuso de la convicción de que el partido del que él es ajeno le había retirado el respaldo. Más o menos siguió de febrero hasta el 24 de abril, empezó a inaugurar estatuas, inauguró una estatua en honor a Maximiliano Gómez el Moreno, otra en honor a Ho Chi Minh. Acuérdense que él tuvo la obsesión de la parada de autobuses y quiso convertir eso en un centro cultural. En efecto, hizo trabajos en procura del desarrollo cultural, de la educación en el municipio, pero ya el encanto se había perdido. Y el 24 de abril, al momento de la entrega de mando, ahí no pudo resistir, se fue, abandonó, cuando él iba a presentar las memorias, que en efecto tenía razón, porque él debía, el protocolo era el que decía Manuel,
pero ya no quería la nueva gerencia, las nuevas autoridades que no le debían nada a él, al contrario, querían que se fuera pronto. Y Manuel se desesperó, dijo que el desorden comience después que yo me vaya y abandonó la sala capitular. Un cierre de gestión realmente penoso para el apreciado Manuel Jiménez. Me imagino que si Abinader lo llama, él irá, porque es que Abinader tiene un encanto, pero terminó de manera lamentable. Otros alcaldes lo que decidieron fue no asistir, no fueron al cambio de mando, no lo hizo Abel Martínez de Santiago, pero no obstaculizó el cambio. Sí rindió el informe, la memoria de su gestión. Un detalle que me encantó que ocurriera para que todas las personas que cuando yo insisto en hablar de la alianza de Santiago Matías, el alofoquismo, de esos centros de auspicio del crimen y del delito en la República Dominicana, tienen el aval y el beneplácito de las autoridades municipales y de Palacio, y decían, no, pero ¿de dónde tú te sacas eso? Recuerden cuando hablamos de la invasión a Ciudad Colonial, que dijimos, eso lo hizo ese señor, el poderosísimo e impune Santiago Matías, que además cometió un delito electoral que ninguno de los éticos, ninguna autoridad además se atrevió a imputarse, lo que fue enseñar, primero entrar con un teléfono al recinto, votó con su celular y divulgó al planeta su voto, pero lo aplaudieron. Eso es lo que tenemos. Pero recuerden, los malos son los otros. Pues esa nota que me encantó, porque valida lo que no era necesario para una persona con el perfil de la alcaldesa del Distrito Nacional, y ahí entró a la toma de posesión de la señora Mejía y se tomó su foto con ella. Y como dicen aquí los muchachos, pero que él sabe hacer esas cosas. No, él ratifica que sí tiene el respaldo de la autoridad y que puede seguir haciendo lo que le plazca. Así estamos, de modo que no me hablen de control del microtráfico, que no me hablen del control del delito, que no me hablen de la búsqueda de delincuentes y de un barrio diferente. Ahí está la respuesta a lo imposible. Su metrópolis. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo.
para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Desde el año 1998, la propuesta de debates y los debates habían sido o son recurrentes en la República Dominicana, pero de manera incompleta. Debates organizados por medios de comunicación, exposiciones de los candidatos a diferentes cargos en espacios de la sociedad civil, en la Asociación de Industria, en la Cámara Americana de Comercio, en distintos centros e incluso en actividades organizadas por academias. Debatían o presentaban sus propuestas a los candidatos. Comenzaron a debatir legisladores y candidatos a alcaldes y candidatos presidenciales, pero siempre comenzaban a debatir candidatos que no tenían grandes posibilidades, candidatos emergentes o muy jóvenes. Recordemos que Leonel Fernández le pedía al doctor José Francisco Peña Gómez el debate. El doctor José Francisco Peña Gómez decía que no iba a debatir con ese pollito. Claro, era desigual. Leonel Fernández recién entraba al ruedo. José Francisco Peña Gómez tenía una estatura que él pensaba que no podía exponer ante aquel bisoño joven candidato, inexperto candidato. Pero sociedad civil se empeñó año tras año, gestión tras gestión de distintas organizaciones, de ANGE, de Participación, de FINJUS, para que los debates ocurrieran. Iba tomando forma. Recordemos el periodo electoral pasado que sí debatieron, pero nunca ni la persona candidata o candidato que tuviera la mejor posición se acercaba al foro y jamás un presidente de la República. Esta vez comenzaron a insistir desde muy temprano los jóvenes de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que es una representación de los grupos corporativos del país, es una representación es como la preparación de los que luego van a la Asociación de Industria, al CONEP. Algunos dicen los dueños del país y los representantes de esos grupos que deciden muchas cosas o todas las cosas en la República Dominicana. Este año tuvieron suerte. Primero, debatieron los candidatos a las curules, al Poder Legislativo, no solo del distrito, no solo del Gran Santo Domingo, sino que el debate se extendió por todo el país. Incluso Esmerlin Rosario me enseñaba algo muy lamentable, por eso no entiendo esta euforia diciendo que el mundo cambió después del 24 de abril y los debates. Hubo un debate entre candidatos, creo que de independencia, me tenía Esmerlin por ahí, donde y son dos experimentados políticos que casi se van a los puños los candidatos. Después el episodio del otro desafortunado episodio del expositor que se desmayó porque no se había tomado una pastilla y demás. Y así se fue armando, se fueron armando los debates y decidió Ángel que aquí en el distrito iban a debatir los candidatos de los partidos con más votos, de los partidos mayoritarios. Ya antes, una empresa de comunicación había organizado un debate entre los distintos candidatos
a diputación y a senaduría. Ustedes recuerdan aquel primer debate que incluyó al representante de la Fuerza Nacional Progresista, que su misión era insultar a Omar Fernández. Y le fue bien, él fue ahí a insultarlo, es parte de su práctica política, pero ese no participó en el debate ya organizado formalmente por ANGE, porque decidieron, van al debate los que tienen más posibilidades, los que son representantes de los partidos mayoritarios. Así vimos el primer debate entre el candidato de Rescate RD, Fuerza del Pueblo, PLD, a la senaduría del distrito, y la candidatura que yo le llamo la candidatura de don Luis Abinader, que además de ser candidato a la presidencia, opta por la senaduría del distrito a través del MIMO, que es el otrora defensor de todos los derechos, de la democracia, de la transformación de esta sociedad, que es el ex fiscal del distrito por decreto de don Leonel Fernández Moreno García. Entonces, desde que las expectativas fueron extraordinarias, después, mientras se debatía, yo digo que no es debate, pero el debate ocurrió con las candidatas vicepresidenciales, pero la exposición de los dos, la euforia se sentía, los memes se multiplicaban, y la verdad que vimos a un transformado candidato, el político que siempre optó por la presidencia, pero el presidente Abinader lo convenció para que optara por una curul. Lo vimos, yo no podía creerlo. Lo primero que hizo fue alabar al presidente de la República, al presidente contra quien él pidió una investigación para que se investigara sus riquezas, para que se investigara su patrimonio, y que había dicho que todos los que lo acompañaban eran unos corruptos, pero ahora todos lo acompañan en caravana. Entonces lo primero que dijo ese veterano político nuestro fue alabar al presidente a sí mismo. Él no es del PRM, pero él tenía que guiñarle el ojo a los PRMistas y mostrar lo que yo he llamado un servilismo otoñal. Después que usted tiene tanto tiempo en la lisa, y entonces a esa altura tener que hacer reverencia a su patrocinador es lamentable. Quién ganó, quién perdió, lo sabrá el público, pero fue un ejercicio interesante para ver lo que hacen los sentimientos, para ver lo que hace el odio, para ver lo que hace la codicia. Y ahí tenemos cómo concluyó cuando el candidato Omar Fernández, luego de leer un pasaje de la Biblia, le enmendó la plana al codicioso Guillermo, diciéndole: no me involucre con lo de mi papá, así es que usted ha hecho toda la campaña. Del mismo modo, en un momento Omar Fernández le dijo que él está debatiendo para senador, no para presidente de la República, que esperara el miércoles. Son fragmentos que no debemos perdernos y que gracias al trabajo de edición de Esmerlin Rosario lo vamos a tener aquí. Donde se equivocó Omar Fernández es que él actúa como candidato a senador adscrito a la espalda del presidente Abinader, pero el candidato es Luis Abinader. Él es que está exponiendo, es decir, usted, Fernández, está compitiendo con el presidente de la República. Ese es el asunto. Entonces veremos qué ocurre el 19 de mayo y también veremos qué ocurre con aquellas personas que creían en Moreno porque él tenía un discurso diferente, porque él tenía un discurso realmente disruptivo contra el sistema, contra lo que no está bien, en contra de la impunidad y demás, pero llegado casi a la meta, decidió claudicar y decidió luchar por una curul después de querer mandar y ser jefe de Estado y de gobierno, y lo hace de la mano de don Luis Abinader, que culminará su primer periodo y pondrá la alfombra para estar muchos periodos más. Además de esa resistencia, me imagino que los seguidores de la senadora del distrito tendrán cierto recelo para respaldar este capricho del presidente de la República y esta muestra de ambición desmedida y no adecuada a la época, al momento histórico
el antiguo fiscal del distrito del primer gobierno de Leonel Fernández. Veamos esos fragmentos y luego entramos al segundo debate, que fue el de las candidatas a la vicepresidencia de la República. Adelante, Esmeralda. Y en este momento hago una reflexión y hasta una invitación a que lea la Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrarás a tu padre y a tu madre, y tus días serán largos en esta tierra que Jehová tu Dios te da. El día que me tenga que ver yo precisado a deshonrar o sentir vergüenza por mis padres para llegar a un cargo público, mejor dejo la política, porque esto evidentemente no ha sido para mí. Pero qué lamentable que tenga que ser el más joven de los contendores, que le haga un llamado a mi principal contrincante para que deje la mala práctica de querer sembrar cizañas entre un padre y un hijo y pretender dividir toda una familia. No todo en política se vale para querer ganar un cargo público. En ese sentido, le solicito a los capitaleños que valoren esta propuesta, que le acompaña no solo la energía propia de la juventud, sino también 4 años de experiencia legislativa en mi paso por la Cámara de Diputados, para que pronto y de una vez por todas logremos lo que le vengo diciendo hace rato, que juntos lograremos la capital que queremos y nos merecemos. Muchas gracias, buenas noches y que Dios le bendiga a todos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Con tu cuenta BHD, tus ahorros te ponen a valer. Gana premios en efectivo, vete de viaje por el mundo o móntate en una Jeepeta Hyundai Tucson 2024. Ya que por cada 500 pesos o su equivalente en dólares de incremento en el balance de tu cuenta BHD, generas un boleto electrónico para participar. Mientras más ahorras, más oportunidades tienes de ganar. Conoce más en bhd.com.do. Promoción válida hasta el 10 de noviembre. Banco BHD, el futuro que quieres. Y entonces le correspondió el día y el turno a las candidatas a la vicepresidencia de la República, las compañeras de boleta de Luis Abinader Corona, de Leonel Fernández Reina y de Abel Martínez Durán. En principio decíamos, ¿para qué tienen que debatir las candidatas a la vicepresidencia? Porque uno no vota por ellas, uno vota por el candidato a la presidencia o la candidata a la presidencia. Después que vimos el desempeño, dijimos, oye, qué bien, para que la población conozca quiénes son las posibles sustitutas en un momento de emergencia, en un momento de calamidad, en un momento de ausencia del presidente de la República, ¿quiénes ocuparán ese lugar? A la vicepresidenta de la República la conocemos por la muy buena gestión que ha tenido acompañando al presidente de la República desde el año 2020. Es una gerente, una mujer de decisiones que se ha encargado de funciones o ha desempeñado funciones importantísimas durante estos 4 años. Ingrid Mendoza, la compañera de boleta de Leonel Fernández Reina, una abogada, una persona que no había tenido vida política, exposición pública a la política, sino que llega a la política de la mano del muy querido y respetado
Reinaldo Pared Pérez, pero que posiblemente Fernández la escoge como símbolo, un símbolo de su antiguo partido, el PLD, un símbolo político importante para atraer a aquellos antiguos seguidores que se pueden sumar a la fuerza del pueblo. Pero experiencia en debates, experiencia en función pública jamás había tenido. Y llegamos al momento más impactante del debate, que fue la participación de Soraima Cuello. ¿Qué quiero decir? Me sorprende que en distintos medios de comunicación, distintos protagonistas, influencers, gurús de los medios de comunicación, se alarmaran por la capacidad de Soraima. Eso indica que no la habían conocido, no sabían para nada que durante 25 años Soraima ha demostrado en las distintas funciones que ha desempeñado, ha demostrado su calidad, su competencia y su compromiso con la transformación de la sociedad dominicana. Díganme ustedes si no es tener compromiso con la transformación de la sociedad dominicana, haber sido gestora del 911. También trabajó en asuntos ligados con la digitalización, con procompetitividad. Es una persona viceministra, es una persona de absoluta académica. Cuando ella presentó su libro, Los errores que no se deben cometer en las redes, algo así, aquel foro estuvo lleno de personas de todos los partidos, de todos los saberes y de toda la sociedad civil, porque eso es ella. Ella es conocida, su competencia es más que respetada, es una académica y demostró la capacidad para discutir con cifras sus ideas y rebatirlas. ¿Qué vimos entonces? Vimos a una vicepresidenta de la República que, como dijimos antes, tiene todas las cualidades del mundo, todas las posibilidades de mando, pero la vimos desde la altivez, querer ningunear a las demás. ¿De dónde habían buscado esos datos? Que si era poesía, que si no era poesía. Y eso les dice un poco de sus condiciones, aunque hay que reconocer que estaban peleando por el voto, estaban peleando por la aceptación de los electores. Pero yo pienso que es, sin lugar a dudas, sin tener que irse de un lado o de otro, quien logró mayor respaldo del público que miraba el debate y que ratificó su calidad y sus condiciones fue la compañera de boleta. Y el más esperado momento, el debate entre los candidatos. Sí tiene de histórico este encuentro que por primera vez un presidente en funciones, un presidente candidato, se expone a un debate. Las expectativas fueron muchas, estaba una parte del país expectante, esperando cómo se iba a desarrollar aquello. Está, mírenlo ahí, Leonel Fernández Reina, 3 veces presidente de la República, el presidente en funciones, don Luis Abinader, y el aspirante Abel Martínez Durán. Podríamos decir desde ahora, sea usted el jurado y evalúe el desempeño, pero debemos decir algo. Si bien es cierto que muchos conocemos la historia de vida, la hoja de vida de Abel Martínez, porque tiene muchos años en la lisa, no es menos cierto que por algún error o decisión de sus asesores, él no se había expuesto de la manera que se expuso ante dos personas, uno como presidente y otro un veterano, no se había expuesto jamás y eso le convino a Abel Martínez. Muchas personas que no lo habían visto, que no sabían, no conocían su pensamiento, paradójicamente faltando tampoco para las elecciones, descubrieron a un candidato preparado, a un candidato aguerrido, que defiende sus posiciones, que pretende acercamiento con las personas y que tiene muy claras sus ideas. Y tenía que ser así, porque para ser presidente de la Cámara de Diputados, para haber sido diputado, para haber sido fiscal,
Y para haber manejado la alcaldía de Santiago en 2 periodos, alguna condición se tiene que tener. Pero han manejado también el ostracismo de Abel, que por eso la sorpresa. Y Abel, yo creo que ganó bastante exponiéndose delante de estos dos, porque señores, es un presidente de la República y un veterano de la política como Fernández. En el caso de Fernández, toda mi generación y todas las personas que vivieron alguno de los 3 periodos de su gestión saben que él maneja la palabra como ninguno. Yo siempre he dicho que es el último orador político que tenemos. Tiene una formación académica, una formación histórica, política, económica, como pocos políticos. Mi preocupación era la gestión del tiempo, porque precisamente él está acostumbrado a hablar y hablar, pero ratificó su capacidad, su experiencia, sin estar o no estar de acuerdo, pero todos piensan iguales. Ninguno arriesgaría la estabilidad ni el rumbo económico y político y social de la República Dominicana si acceden a la presidencia. Aquí no hay nadie con un discurso disruptivo que tenga posibilidades de llegar al poder. Entonces, Leonel volvió a asumir y a demostrar sus dotes de erudito y la facilidad de conceptualizar que él dice que no tenemos los demás dominicanos. Don Luis Abinader, que se ha convertido en un mago para el manejo de la palabra y de los escenarios, que se lleva de sus asesores, porque ustedes saben que el Luis Abinader candidato, el Luis Abinader de sus primeros días como gobernante, nada o poco tiene que ver con el Luis Abinader que tenemos ahora, con teleprompter o sin teleprompter, porque es verdad, cuando él está leyendo es más fluido, ¿no? Entonces, ¿qué hizo don Luis? Don Luis llevó sus cifras. Fíjese que fue al único que se le vio manejar papeles, ¿no? Y cuando él pensaba o evaluaba que alguna respuesta o alguna pregunta lo podía comprometer, él volvía con un tema que manejaba de manera muy, muy bien, volvía a su terreno y exponía los logros de su gestión. Eso fue lo que vi. Se les hizo una especie de rendición de cuentas y aprovechaba cualquier resquicio para, en lugar de perderse en dimes y diretes, tanto con Abel como con Fernández, él volvía y decía todo lo que él ha logrado desde el día que él fundó la patria, el 16 de agosto del 2020. Como él dice, nunca nadie había hecho lo que nosotros hemos hecho. De modo que el entusiasmo que todavía pervive, y dicen esto fue histórico, nunca había ocurrido nada igual, es importante y lo comparto de alguna manera, pero los 3 navegaron con aguas tranquilas. Quien esperaba insultos se quedó en la nada. Lo peor o lo mejor fueron los abrazos y esos rasgos de humor del presidente invitándolos a cenar y hablando de que lo único que no ha subido de precio es la Toyota, haciendo alusión a ese nombre que le decíamos, ese apodo, cuando no sabíamos que a él le habían echado mucha sal y esa Toyota tenía sazón. Pero nos damos cuenta que nuestros candidatos con mayores posibilidades son candidatos del sistema sin ninguna posibilidad de subvertir el orden y transformar la República Dominicana. Decía antes que el presidente, asistiendo al debate, ganaba, aunque perdiera, ganaba, y él no perdió porque él estaba en su terreno, estaba en control absoluto de lo que él quería decir y de lo que le habían dicho que dijera, de modo que él le fue muy bien. Leonel Fernández volvió a retomar sus temas y posiblemente a lograr buscar de nuevo, ratificar algunos respaldos perdidos. Y Abel Martínez le fue muy bien, porque quienes no lo conocían, quienes pensaban que él no era capaz de mantenerse a tono con estos dos colosos ya de la política, pues lo hizo bien. Es importante destacar, porque yo insistí en otro foro que ahí no había ningún tema
como que estremecieran, que esas preguntas fueron hechas por los anfitriones, por Ángel. Ángel le dio las preguntas a los moderadores. Ellos no podían salirse de ahí. Por eso era todo tan calmo. Yo diría que hasta un poco tedioso, un poco aburrido en algún momento. Porque no había temas de esos que provocaran alguna confrontación incómoda. Lo que no entiendo después de tantos abrazos, de la invitación a la cena, de tantas sonrisas, es porque los seguidores de cada uno de ellos han seguido y seguirán hasta el 19 de mayo insultando, descalificando, agrediendo, y parece que es como un juego de doble cara. Yo abrazo a mi rival, yo le digo que lo aprecio y que lo respeto, pero los demás se encargan de ningunearlo, de insultarlo, de difamarlos, y eso es lamentable. Y como siempre, luego, Haredi para exportar en su metrópolis. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Muy buenas, amigos de Ready para Exportar. Siempre nosotros estamos buscando esos buenos ejemplos que tenemos que seguir, esas historias inspiradoras que nos enseñan el camino de cómo podemos ponernos ready para exportar. Y aquí tenemos
a una exportadora muy exitosa de nuestro país, Polina Araujo, de la empresa Cosmo 2000. Es una exportadora de frutos y vegetales frescos a múltiples mercados. Polina, bienvenida. Cuéntanos, ¿cómo empiezas tú en este negocio? Mucha gente nos escribe, ¿cómo yo empiezo a exportar? ¿Qué piden de las islas? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, fíjate, yo soy médico de profesión, entonces trabajaba como médico. Me fui de viaje con una amiga que vivía en San Martín. Ella tenía negocio de venta de ropa. Entonces, cuando llegamos a San Martín, yo estoy pensando que nos vamos a quedar en un hotel, pero ella me dice, vamos a quedarnos en mi casa porque mi hija vive aquí, la casa está cómoda. Entonces digo, bueno, está bien, nos quedamos en la casa de ella. Entonces, tú sabes, nosotros los dominicanos cuando vamos a una casa, lo primero que hacemos, vamos al supermercado. Entonces, pues fuimos al supermercado y fuimos a varios supermercados. Yo noté que en San Martín, a pesar de que es una isla tan cercana a República Dominicana y donde habían tantos dominicanos, como lo hay en la mayoría de las islas del Caribe, yo que conozco el Caribe y que estoy en el Caribe desde el 2000, me atrevo a asegurar, sin temor a equivocarme, que la población de los dominicanos en la mayoría de las islas del Caribe representan más de un 10% de la población. Casi, no tengo ninguna estadística, pero estoy casi segura que los representa, porque en verdad en la mayoría de las islas del Caribe la presencia de dominicanos es de notarse. Pues vamos a varios supermercados y yo noto que no hay ningún producto de República Dominicana. Entonces yo le digo a mi amiga, pero aquí no hay, yo no veo nada de mi país. ¿Y por qué? Dice, bueno, lo que pasa es que, mire, estos supermercados son de chinos, son de hindúes, son de franceses, y es muy difícil para nos introducirse a ello. Y no hay, por eso nadie vende aquí nada. Entonces yo digo, bueno, pues, aunque usted me diga que es un poco difícil, yo lo intentaré. Entonces, pero yo no sabía nada, no sabía hablar inglés, no sabía hablar francés. Yo no estaba, aunque tengo una vena de negocio de mi padre, pero no estaba en negocio. Pero al ver esta oportunidad de ese mercado, pues regresé a mi país y lo primero que hice fue estudiar. Me inscribí a estudiar inglés en APEC. Y me inscribí a estudiar francés en la Alianza Francesa. Eso me tomó 2 años, mucho tiempo. Entonces después, también además de eso, me fui a La Vega a investigar porque vi que los vegetales que más se vendían, vi que había una falta de productos, pero vi otra cosa, que había muchos vegetales orientales, pero de otros países. O sea, los vegetales orientales probablemente eran nuestros propios vegetales, porque nosotros tenemos una gran exportación de vegetales hacia Estados Unidos, y esos países, la mayoría de las islas del Caribe, sí importan desde Estados Unidos, que cuando viene a ver eran nuestros propios vegetales, pero a través de Miami, que es donde lo compraban en San Martín. O sea que noté eso. Entonces cuando vine aquí, pues fui a La Vega, hice contacto con algunos productores de vegetales orientales. Entonces fui de nuevo a San Martín. Pero ¿qué pasa? Mi experiencia, yo conseguí una cita con uno de los supermercados más grandes, que era el señor Afu, recuerdo, que era el dueño de ese supermercado. Entonces logré conseguir una cita, porque en el hotel donde me quedé, esta vez me quedé en un hotel, la persona que hay dueño del hotel conocía a una persona en el supermercado y logré la cita. Pero yo, con mi experiencia, lo primero que me dice el señor, deme su tarjeta. Yo no tenía ninguna tarjeta. Deme la lista de precios. Tampoco tenía ninguna lista de precios por mi experiencia. Pero le dije, déjeme su fax, porque como te digo, esa época no era ni email ni WhatsApp, era fax. Deme su fax que yo lo voy a enviar la lista. Entonces regresé a mi país, le mandé la lista de precios. Vi también, hice un poquito de estudio, porque antes de salir del país, yo entonces ya fui a todos los supermercados, vi cuáles eran los precios, a cómo estaban esos
producto, para yo tener una referencia de precio, cosa que es muy importante, uno saber cómo está la competencia. Pues ya con toda esa información, yo regresé a mi país, mandaba fax, no me respondían, no me cansaba, hasta que un día llegó la primera orden. Entonces, perfecto, muy feliz. Entonces, después de esta primera orden, pues seguí enviando fax a otros supermercados. Y entonces ahí yo estaba vendiendo a los 4 principales supermercados, que eran los más grandes. Y hasta el día de hoy nos mantenemos en San Martín. De ahí a San Martín tenemos clientes también en la isla de Martinica, que es una isla francesa. Tenemos clientes en la isla de Tortola, en Aruba y en Antigua. Entonces nos hemos mantenido ahí en el Caribe. Y también exportamos hacia Canadá, también estamos exportando hacia Rusia antes del problema de la guerra, pero tenemos el cliente ahí, y también exportamos a algunos países de Europa, como Francia. O sea que esa es la historia, y realmente, ¿qué te puedo contar de esta historia importante para las emprendedoras, las mujeres emprendedoras? Cuando tienen una meta de hacer de explorar un negocio, una de las cosas más importantes es que debe, o sea, poder detectar las oportunidades que hay en un determinado negocio para tú poder tener más éxito de tu inicio. Perseverancia, la perseverancia es una parte muy importante en lo que es la parte de cuando tú tienes ese sueño de exportar, y también porque la perseverancia te ayuda a vencer los retos que tú te encuentras, porque siempre hay retos. Todos los empresarios, cuando van a comenzar un negocio, porque no conocen, siempre hay retos, y uno tiene que estar preparado para poder vencer esos retos. Me encanta mucho su historia, porque muchas veces la gente piensa que es algo mágico. Le van a decir qué es lo que pide tal país y tú fácilmente lo vas a poder proveer, pero se está hablando de preparación primero, hasta del idioma, y de haber ido a identificar con cuáles productos empezar. Hoy en día usted exporta múltiples productos, pero usted empezó por un determinado grupo de productos, hizo un compromiso para usted saber que usted estaba en capacidad de suplir, que es una de las cosas que la gente piensa que es tan fácil encontrar quien supla, ¿verdad? Cuéntanos un poco de esa experiencia, de cómo, de conocer, de poder identificar proveedores confiables y de aprender cómo se empaca, cómo se mezcla, porque a veces también todo eso hay que aprenderlo, ¿no? Sí, todo eso hay que aprenderlo, y nosotros, el tema de los proveedores es muy importante para un exportador, y sobre todo en nuestro país, porque aquí la mayoría de los exportadores, la mayoría no son productores. Nosotros tenemos que apoyarnos en proveedores serios, seguros, con productos de calidad, y sobre todo con la seriedad. Nosotros tenemos, por ejemplo, como trabajamos con contenedores, con diferentes productos, yo te pongo 30 renglones en un contenedor, porque el Caribe es lo que demanda, porque el Caribe no tiene, en la mayoría de las islas, en el área agrícola no son productores, a excepción de pocas islas como por ejemplo Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Dominica, Barbados, tienen la misma Martinica y Guadalupe, tienen un poco de producción, pero no suficiente para abastecer su mercado local y el turismo que le llega. Entonces, por eso tienen demanda de todo, y realmente nosotros como país tenemos muchas oportunidades en el Caribe, y yo entiendo que nosotros todavía, aunque hemos avanzado, hay muchas más cosas en las cuales podemos hacer en el Caribe. Por ejemplo, en el Caribe, a excepción, por ejemplo, de Trinidad y Tobago, Puerto Rico, porque también es parte del Caribe, muy pocas islas te pueden comprar un contenedor completo
de un solo renglón. Es muy difícil. Allá el estilo de negocio que existe en el Caribe es ese estilo de consolidación. Yo aprovecho la oportunidad de tu pregunta para ponerme a la disposición de cualquier empresa dominicana que no sea frutos y vegetales, porque es mi renglón, de yo poder... por ejemplo, de que ellos puedan colocar, si quieren un producto nuevo, que quieren que se le vaya introduciendo, pues yo me ofrezco sin ningún costo para alguna de las empresarias que quieran, que tengan un producto y quieran introducir en el Caribe, de yo ofrecerle un espacio pequeño, mi contenedor, para que ellos puedan ir colocando su producto hasta que puedan hacer un volumen mayor. Muy interesante esa propuesta. Quiero volver al tema ese del volumen, porque mucha gente precisamente porque me van a pedir 50 cajas de aguacate y no me van a pedir un furgón entero de aguacate, piensan de que estamos hablando de poco volumen de islas pequeñas. Usted menciona en el evento de Adoexpo a Virgen Gorda que usted le suple un contenedor toda la semana. Entonces, suman volumen, lo que hay que, como usted dice. Sí, suman variado. Sí. Tú lo que no te puedes comprar, como te digo, un contenedor completo, pero te compras un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto. Entonces, el poquito de cada cosa te llena el contenedor. Pero hay que comenzar, tú sabes, y hay que tener las diferente acceso a los diferentes productos. O sea, pero sí se puede lograr. Y usted cuando entra a un mercado nuevo, ¿no se ha encontrado la resistencia a veces porque hay malas experiencias de gente que no se toman el tiempo que usted se tomó para prepararse y a veces se meten en el negocio sin prepararse y quedan mal? ¿No ha tenido que pasar un poco esa barrera y ganarse la confianza? Sí, porque precisamente al principio, como te digo, es un poquito porque uno tiene que ayudarse, por ejemplo, en cuanto a la preparación, porque como tú dices, uno en este negocio de exportación no hay un curso donde dicen, mire, exportar es hacer esto, o no hay un curso donde dicen, mira, para tú preparar un aguacate, tú tienes que hacer esto. O sea, eso se va aprendiendo en el camino, uno ayudándose de los que ya tienen más experiencia con empleados. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho, por ejemplo, estar relacionado con empleados de otras que trabajan en otras exportadoras y que ya tienen la experiencia en cuanto al empaque. Eso fue al principio, porque ya uno tiene sus propios empleados, pero al principio que los empleados sí saben cómo manejar el producto hasta que ya uno adquiere su propio encargado de control de calidad y va aprendiendo. Pero sí, el hecho de que esta inexperiencia lo que hace es que el exportador pierda dinero. No solamente que pierda dinero, sino que a veces nosotros como país y como exportadores quedemos mal, porque por ejemplo, no se tiene se manda un producto donde el exportador por cualquier motivo no tiene esa experiencia en el control de calidad y ese producto llega a ese país, entonces ya hay una visión, un concepto de que los productos de República Dominicana tienen esta cualidad o la otra, no son de buena calidad, pero esas son cosas que nosotros podemos ir mejorando, teniendo un poquito más de conciencia, sabiendo que nosotros los exportadores cuando exportamos productos no solamente estamos hablando de nuestras propias empresas, sino que estamos representando a nuestro país en el extranjero, que nosotros somos embajadores del país, porque nosotros llevamos productos a otros países y a veces la gente conoce ese país, bueno, pero mira, República Dominicana tiene este aguacate, pero un aguacate bonito, o sea, tenemos que tener la conciencia de que todo el exportador que piense exportar, lo primero que tiene que tener pendiente es que está representando su país y que debe representarlo bien, un producto de calidad como país. Para tener un precio competitivo todavía nos falta algunos detallitos. Nosotros, por ejemplo, aquí mismo, nosotros tenemos, con relación a los materiales que utilizamos para la exportación, los insumos de exportación está muy elevado y eso nos hace a veces no ser competitivo
Por ejemplo, para que tú tengas una idea, una caja de piña nos cuesta $3.30. La caja vacía. Entonces, cuando una simple caja te cuesta $3.30, aparte de los costos que tú tienes que poner los empleados, del costo de transporte, el combustible que te ha elevado, todos esos son factores que cuando tú se los sumas al producto, no nos permiten competir. Nosotros tenemos muy buenos productos, tenemos muy buenos productores, tenemos muy buena agricultura, pero necesitamos un poquito más de colaboración entre los sectores gubernamentales, los exportadores y los productores, donde se diseñen políticas que favorezcan, que desarrollen el crecimiento de la exportación de nuestro país. Casi se nos acaba el tiempo, pero no lo puedo dejar ir sin que usted diga, usted que tiene tanta experiencia en el Caribe, ¿qué nos hace falta para nosotros expandirnos y aprovechar más el mercado del Caribe? Bueno, mira, nos hace falta que, como te digo, políticas. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos el privilegio de garantizar garantizar el suplir todo lo que es frutas y vegetales de las islas del Caribe. Eso yo estoy segura, porque nosotros tenemos tierra, tenemos productores. Entonces, ¿qué nos hace falta en el Caribe? Que nuestros gobiernos, tanto el Caribe como de nosotros, estén más unidos, que nosotros como país, por ejemplo, la garantía de que podemos suplir esos productos, llegar a acuerdos con los ministros de esos países. Nosotros decimos nosotros te podemos suplir, te podemos sembrar tanta cantidad de piña al año, donde tenemos ya esa piña contratada por esos gobiernos. Te podemos suplir tanta cantidad de yautía al año. Eso se puede lograr, simplemente eso se puede lograr en acuerdo con nuestro gobierno y los ministros de esas islas, que yo estoy seguro que eso con un buen plan de trabajo se puede lograr. El año que viene la invitamos de nuevo porque tenemos muchas cosas que conversar. Muchísimas gracias por su participación y a ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.